Chicos, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con estas clases. Vamos a ver entonces las herramientas que utilizamos en dermatología, como en todas las especialidades que ustedes ya van viendo en todas sus materias, todas las especialidades pues utilizan exámenes complementarios, ¿no? De hecho, aparte de los que nosotros vamos a ver aquí, que son de uso como un poquito más específico para dermatología, entonces también los dermatólogos utilizamos muchísimas pruebas que nosotros mandamos a hacer, radiografías, ecografías, tomografía, resonancia magnética, todo lo que realmente, de hecho, electrocardiogramas, o sea, si yo voy a dar un tratamiento, por ejemplo, a un pacientito que tiene mangiomas y voy a darle un medicamento especial, que es el propanolol, por ejemplo, en caso de eso, pues previamente yo tengo que mandarle a hacer un electrocardiograma, entonces, y dependiendo de eso, pues podemos darle el tratamiento. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, necesitamos de otras herramientas que utiliza la medicina en general, pero hay otras que son como de uso más específicos para la dermatología. Entonces, entre ellas vamos a ver, miren ustedes esta, que no sé, probablemente tal vez ustedes no las conozcan, tenemos a la luz de Wood, tenemos las pruebas epicutáneas, tenemos la diascopía o vitropresión, vamos a ir hablando de cada una de ellas. Tenemos a la dermatoscopía que puede ser manual y la computarizada. Tenemos los estudios micológicos, es decir, para la determinación de hongos, y esto ya lo vamos a ver, puede ser el directo y también el cultivo. Estudios bacteriológicos, como también ustedes ya lo conocen muy bien, intradermos reacciones, ya vamos a hablar de algunas de ellas, el citodiagnóstico de Zank, inmunofluorescencia, tanto la directa como indirecta, técnica de Müller, específica para los, por ejemplo, en el caso de los pacientes que sospechamos escabiosis, y por último tenemos a la que es muy específica, 100% dermatológica, que es la biopsia cutánea. Bien, entonces vamos a ir hablando pues cada una de ellas. La luz de Wood, miren ustedes aquí tienen un equipo que es una lámpara, como ustedes están viendo aquí, que tiene estos foquitos, ¿no? Realmente utiliza la radiación ultravioleta de más de 360 nanómetros de longitud. En realidad emite una luz negra. Si ustedes se ponen a ver, la lamparita tiene estos focos que son los típicos que utilizan para verse los billetes falsos, ¿verdad? Que ustedes han visto en los bancos. Mucha gente tiene pues en su negocio este tipo de lamparita. Pues sí, porque realmente esa radiación ultravioleta de más de 360 nanómetros de longitud va a producir una fluorescencia, y esa fluorescencia, ese cambio en la coloración en ciertas patologías nos va a orientar hacia determinados diagnósticos. Entonces, muy importante, así como el que ve el billete, que le ve si no tiene la rayita esa de color, bueno, que no se la ve a simple vista, entonces nosotros también con esta lámpara vamos a utilizar para poder hacer ciertos diagnósticos. Lo interesante de todo es que para utilizar la luz de Wood necesitamos que esté el paciente en un cuarto oscuro por completo. Esa es la técnica ideal. A veces no es posible, entonces pues no hay un cuarto especial para hacer el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solemos hacer? Lo metemos a un baño a la persona. Obviamente ustedes saben que si se trata, si ustedes son, en el caso de los chicos, sexo masculino, por favor pues con la debida precaución, si es una señora, una mujer, tratar de que entre la otra persona, si es un familiar que lo acompaña, para que no haya malas interpretaciones. Créanme que es fundamental esto de que ustedes cuiden siempre los riesgos que pueden haber de malas interpretaciones. Desgraciadamente en la vida real sí existen malos profesionales que hacen cosas absurdas, pero también hay el otro lado, o sea que son víctimas a veces de malas interpretaciones. Entonces, por eso ustedes siempre que lo vayan a hacer con más razón, todavía si se trata de un niño. Entonces, estamos hablando que es un cuarto oscuro, podría ser un baño. Entonces, para examinarlo al paciente correctamente, no debe de tener ninguna prenda que sea clara, peor todavía de color blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a permitir que se produzca esa coloración, la fluorescencia para identificarla. Entonces, si podemos, si tenemos ahí en ese momento una tela de color oscuro, negro, se la ponemos al paciente o le decimos que por favor se saque esa tela, esa ropa que tenga para que no haga ese contraste con la luz de Wood. Nosotros mismos, el examinador, tenemos que sacarnos el mandil, que es blanco obviamente y no va a permitir que se produzca la fluorescencia, ¿verdad? Entonces,
o nos colocamos otra manta encima o la sacamos y la dejamos afuera. Entonces, ese es ideal para que no haya esa alteración. Entonces, en esas circunstancias, completa oscuridad, le pedimos ahí, pues podemos enfocar con la lamparita y vamos a ver cierto cambio de coloración de acuerdo a las patologías. Por ejemplo, miren ustedes aquí en apariencia hay esta persona que tiene una coloración verdosa aquí, ¿no? En realidad hay muchos microorganismos, como por ejemplo las tiñas microspóricas, que ya las estudiaremos en un momento, que cuando nosotros la observamos con la luz de Wood, hace esta fluorescencia color verde, como ustedes están viendo aquí, un color verde bastante brillante. Entonces eso es típico de las tiñas microspóricas. Por ejemplo, en el caso de un niño, ¿no? Bueno, aquí el dibujito es como de un adulto, pero en realidad es el caso de un niño. Recuerdan que yo les decía que en general las tiñas de la cabeza pues no se ven ya en adolescentes o en adultos, más todavía que tienen secreción sebácea pues ya suficiente, porque el sebo es justamente fungicida, les explicaba, ¿no? Bien, entonces cuando tienen dudas y si tienen esta herramienta fabulosa, pues pueden hacer el procedimiento y ya adelantan bastante el diagnóstico que ustedes estén sospechando. También existen algunas otras circunstancias, como es la situación, vamos a ponerlo por aquí, de los llamados vitiligos. El vitiligo, recuerdan que yo ya se los he venido mencionando cuando hablamos de manchas, ¿se acuerdan? Entonces les decía que es una mancha acrómica, blanca, ¿verdad? Totalmente. Una leucodermia también se dice. Pero a veces hay una forma de vitiligo que se llama el vitiligo hipocrómico. En realidad, a veces el paciente va a la consulta porque se observa una ligera manchita como clara y dice, ¿y esto, bueno, qué es? Entonces no está muy seguro, no sabe si es verdaderamente el vitiligo, solamente se ve como un área más aclarada de la piel. A veces el vitiligo comienza así. Pero, por ejemplo, miren ustedes la piernita aquí de esta criatura. Aparentemente, clínicamente no se le ve mayormente, ¿no? Pero si le observamos con la luz de Wood, la fotito que está al lado, si alcanzan a ver aquí por donde está el cursor, que como se veía una mancha blanca, bien, o sea, se dice que el vitiligo ante la luz de Wood no se puede ocultar, o sea, realmente esta coloración de la luz negra hace que se refleje esa falta de la pigmentación que hay en la piel. Entonces, aquí el vitiligo está hipocrómico, no se lo puede observar a simple vista, pero lo vemos acá bien claramente la manchita blanca, ¿no? También, miren, es de utilidad en otra patología muy interesante como es el melasma. Ustedes deben haber visto o conocen algún paciente, generalmente del sexo femenino, aunque también se ve en los hombres, estas manchas café, como estamos viendo aquí. Recuerden que yo les decía que este es un ejemplo de mancha hipercrómica, ¿verdad? Hiper, exceso de pigmento. Bueno, pero resulta que ¿en qué nos sirve aquí la luz de Wood? Este pigmento, pues, en general puede estar bien arriba de la epidermis o puede tener un componente mixto, es decir, que puede estar en la epidermis, pero también puede estar ya por melanófagos que hayan absorbido el pigmento y puede estar también ya en la dermis. Entonces decimos, es un melasma que es de componente mixto. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esa conclusión? Generalmente, bueno, podemos hacer una biopsia, pero no es lo ideal. Si es un problema, digamos que estético, no le voy a dejar una cicatriz. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Yo utilizo la luz de Wood. Entonces, al ponerle la luz de Wood, cuando el paciente tiene, o la paciente o el paciente tiene el melasma de tipo más superficial, decimos melasma epidérmico, entonces lo vamos a ver más café, más pigmentado, porque está bien arriba, o sea, hace realmente un cambio con la coloración de la lámpara, de la luz de la lámpara. Pero cuando las áreas que están ya más profundas, esa área ya se la ve como más gris, abizarrada, más apagada, no hace esa pigmentación más clara, más intensa como lo haría el melasma epidérmico. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, vemos áreas más cafés aquí, esto más bien me está indicando que está más arriba, más superficial, mientras que las áreas como más apagadas, como esta que vemos aquí, me está indicando que más bien está más profundo. ¿Y cuál es la importancia en este caso? Porque yo le puedo dar un pronóstico a la señora, a la paciente que me está consultando, decirle, es difícil cuando los melanófagos realmente han fagocitado el pigmento, no es sencillo de sacarlo.
¿Cómo lo vas a sacar? Justamente, eso es lo importante. O sea, no puedo hacerle un procedimiento cosmético, que láser, que peeling, o con alguna crema despigmentante, porque no voy a tener mayor respuesta. O sea, se aclararán ciertas partes, las más superficiales, pero hay áreas que no van a aclarar. Entonces, miren, lo puedo decir, ese pronóstico, tengo que sincerarme con la paciente explicándole por la lámpara que le estoy poniendo allí, por la luz de Wood. Acá miren también, se pueden utilizar en ciertas patologías, como por ejemplo el eritrasma que nosotros estamos viendo aquí. El eritrasma, pues en realidad es una infección por una bacteria, que ya la estudiaremos en su debido momento. Una bacteria que son el Corynebacterium minutísimo, que se localiza justamente en pliegues. Entonces, muchas veces clínicamente nosotros vemos el eritrasma, acá tenemos una foto más, digamos, cómo es la foto clínica y cómo se la ve con la luz de Wood. Se ve como una mancha, como ven ustedes aquí, de color un poquito café. A veces podemos, si lo vemos muy de cerca, podemos ver una ligera descamación alrededor. Entonces, a nosotros nos puede confundir, decir, bueno, ya veremos que hay otra patología muy similar. Podría ser una pityriasis versicolor, que está la variedad inversa, pero podría ser en este caso, a veces con bordes muy definidos, podría aparecer una tiña, pero podría aparecer también en este caso es el eritrasma. Entonces, ¿yo qué hago? Le pongo la luz de Wood y ante la luz de Wood va a producir esta fluorescencia rojo coral. Si se están dando cuenta del cambio de la coloración, acá la vemos como café, y acá se hace rojo coral. Entonces, solamente viendo esa fluorescencia rojo coral, yo digo, es un eritrasma. Si fuera, por ejemplo, una versicolor, es otra la coloración que da, que es amarillenta, y la versicolor es por hongos, acá es por bacterias, por lo tanto los tratamientos son diferentes. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, por eso es la importancia de esta herramienta, de esta luz de Wood, muy importante, nos ayuda mucho, mucho, ahorramos tiempo y por ende podemos dar un tratamiento más rápido. Miren ustedes, por ejemplo, aquí tenemos esta persona que tiene unas manchas por aquí, un poquito hipocrómicas, por algunas son hipercrómicas, pero en general estas son la piel manchada. Le ponemos la luz de Wood y se ve como un color amarillo dorado. Miren ustedes, a mayor aumento, como un color amarillo dorado. Entonces, estas manchas que vemos aquí con esta coloración amarillo dorada me indican que este paciente tiene una pityriasis versicolor. Miren, y es la misma lámpara, la misma luz, pero que me da coloraciones distintas de acuerdo al origen de lo que la patología que está presentando el paciente. Entonces, es muy importante, miren cuánto ayuda, ¿no? Tan solo con verle con la coloración, así como le estoy demostrando, amarillo dorada. Recuerden, el eritrasma, miren ustedes, rojo coral, acá es amarillo dorada. Esto mismo podría ser en axila. Hay pacientes que tienen a nivel axilar la pityriasis versicolor y la coloración entonces sería como esta y no la de rojo coral. Entonces, muy importante la ayuda de esta herramienta diagnóstica. Luego tenemos otra herramienta diagnóstica para ciertas patologías y tenemos a las intradermosreacciones también, ¿no? Las pruebas alérgicas que se pueden hacer. En este caso, bueno, vamos a ver aquí, bueno, estas no son, estas son las pruebas alérgicas. Ustedes han visto que cuando van a veces al alergólogo, van a ciertas áreas donde le hacen pruebas, se le pone esta es la forma antigua de hacer las pruebas alérgicas. Esta no es intradermosreacciones, chicos, esta es de pruebas alérgicas. Entonces, aquí tenemos, se pone una gotita del alergeno. Esta era la forma como se utilizaba antes, ¿no? Se hacía una pequeña escarificación muy leve y luego se ponía una gotita de los diferentes alergenos que la persona se sospecha que tenga reacciones alérgicas. Entonces, después de unos días o al día siguiente se puede ver el eritema, el enrojecimiento o formación de ampollas que se produzcan en ese lugar. No son tan fidedignas, ya casi están un poquito en desuso porque no se pueden aplicar tantas, entonces es un poco más complicado. La respuesta, miren, en cambio, esta es la que se utiliza en la actualidad con mayor éxito, que son las pruebas del parche, porque como les dice su nombre, son como unos parchecitos que se le colocan. De hecho, vienen como unas bandas aquí, son como unas tiritas, unas tiras como estas, y que tienen en cada lugarcito donde vamos viendo aquí estos puntitos, tienen una cantidad exacta del alergeno, o sea, de la sustancia que se supone o se sospeche que está causando la reacción alérgica al paciente. Y pueden ser bastantes, estas tiras pues pueden aplicarse en todo lo que es la espalda. Siempre es mejor en el dorso del tronco.
más que en la del brazo. Como digo, el área es muy corta y pues aquí a veces se te puede ir una mayor cantidad de la dosis, mientras que en la de acá ya vienen estandarizadas. Entonces es importante, te viene que al níquel, que a sustancias alimenticias. Entonces lo que se observan estas reacciones se lo revisa a las 48, 72, incluso a las 92 horas. Entonces con eso nosotros vamos a ver la respuesta que puede tener el paciente ante esta reacción alérgica. Miren ustedes, por ejemplo, aquí ya se le está examinando. Ven cómo se le produjo aquí a este paciente como un eritema y acá es de mayor tamaño, significa que la reacción alérgica aquí es de mayor fuerza, ¿no? Acá es más intensa. Acá, por ejemplo, es más pequeña, pero la injuria es grande porque a veces tienes que medir si solamente se produce como un eritema, es decir, que está medio rosadito, pero podría haber ya vesículas. Si ustedes se fijan, con muy buena voluntad, por favor, aquí ya hay pequeñas vesículas donde yo estoy con el cursor. O sea, no solamente está rojito, sino que se formaron pequeñas vesículas. Entonces me está indicando que la injuria es mayor. La reacción alérgica a la sustancia que se aplicó aquí es mucho más intensa. Entonces, bueno, lo único que tiene de inconveniente es que estas pruebas de aquí son más costosas que las que se hacen a nivel de los brazos. Entonces, no siempre la encontramos. En los hospitales, por ejemplo, se hace esta, pero no se hace la otra. Inclusive ahora se está haciendo muchas en sangre también. Miren la respuesta a esta persona que ya se le sacó toda la prueba, ya se le está midiendo justamente, ya se sacaron todas las tiras donde estaban las sustancias irritantes. Esta es menos, si ven ustedes, esta es mayor tamaño, aquí se observa que hay mayor vesícula. Acá hay nada, miren, estas no ha habido nada que produjo una reacción alérgica. Entonces ahí se determina a qué está haciendo alergia el paciente. Aquí tenemos lo que es las intradermorreacciones, como les estaba mencionando. Entonces, en este caso, bueno, se inyecta justamente o alguna partícula, una mezcla de las partículas, para lo cual nosotros queremos saber si el paciente tiene una inmunidad, nos revela en el estado inmunológico ante un agente microbiano. Entonces, miren, todavía nosotros utilizamos estas pruebas, especialmente el PPD. Recuerden ustedes el PPD, que se lo deben haber enseñado en neumología, que todavía es de utilidad, ya dado que, por supuesto que ahora hay el cuantiferón y hay muchos métodos, que es carísimo, por cierto, en el cual uno podría determinar si el paciente tiene riesgo de desarrollar tuberculosis. Yo les explicaba el otro día que justamente en dermatología nosotros utilizamos mucho, los dermatólogos, los reumatólogos, los gastroenterólogos, utilizamos bastante todavía estas pruebas del PPD. ¿Por qué? Porque utilizamos los llamados modificadores de la respuesta biológica, o también dicho más rápidamente como biológicos. Y dentro de estos biológicos son los llamados anti-TNF. ¿Recuerdan al factor de necrosis tumoral alfa que les decía que lo produce justamente la grasa subcutánea? Bien, entonces, precisamente cuando nosotros vamos a dar un tratamiento para la psoriasis, utilizamos estos anti-TNF, ¿verdad? Para bloquearlo. Pero recuerden que yo les explicaba que este factor de necrosis tumoral alfa es una proteína, una citoquina que induce inflamación, pero que al mismo tiempo es una protección para evitar el desencadenamiento de una tuberculosis pulmonar activa. O sea, si tú tienes la bacteria dentro y el factor de necrosis tumoral alfa lo tienes bien, pues él te va a proteger de que no se te desarrolle la enfermedad. Pero sucede que a veces el factor de necrosis tumoral alfa está muy en exceso, muy activo, necesitamos inactivarlo para mejorar el cuadro inflamatorio que tiene el paciente, como la psoriasis. Pero ¿qué hago? Si yo lo mato a esta proteína, lo destruyo con el medicamento, va a quedar indefenso, no va a haber quien lo defienda de la bacteria que tiene en su interior, es decir, del bacilo de Koch. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se le va a desencadenar una tuberculosis pulmonar al paciente. Por ende, para estar seguros, y dado que nuestro país, recuerden ustedes que es una zona endémica para la tuberculosis, entonces por ello es obligatorio antes de iniciar este tratamiento que nosotros tenemos que hacer la prueba del PPD. Entonces hasta 5 milímetros en una persona que es totalmente, su sistema inmune está muy bien, pues se le puede dar el tratamiento sin ningún problema, o sea, se lo considera normal. De 5 a 10 ya se lo considera que está
positivo, pero que no tiene problemas, no se le va a desencadenar la enfermedad mientras no le dé la anti-TNF. En el momento que yo quiero dar el tratamiento porque lo necesita, tengo que obligatoriamente derivarlo a neumología para que el neumología lo derive al MSP. Ustedes saben que los tratamientos para la tuberculosis es totalmente de declaración pues a nivel de salud pública y solo lo maneja el Ministerio de Salud. Entonces, obligadamente le tiene que el paciente recibir el tratamiento como si tuviera una tuberculosis para yo, luego de un mes que esté recibiendo su tratamiento, yo iniciar mi anti-TNF, ¿sí? Importante. Entonces, miren ustedes cómo es tan necesaria esa prueba, esa intradermorreacción, la PPD. Entonces, solamente para estar seguros de que el paciente no me vaya a desarrollar tuberculosis por culpa del tratamiento. Y bueno, como les explicaba, también tenemos los exámenes micológicos, tanto el directo como el cultivo, que sería un método indirecto. Entonces, el micológico, pues como su nombre lo indica, es para identificar la presencia de hongos. Entonces, para identificar esto, pues lo podemos hacer rápidamente por medio del llamado KOH, por sus siglas, ¿no? Que significa el hidróxido de potasio. En realidad es una prueba, como ustedes están viendo aquí, en la cual se raspa con un objeto, puede ser pues un objeto romo, no puede ser cualquier, puede ser una Gillette, puede ser un bisturí, pero que no tenga filo. Entonces lo que se hace es que se raspa la superficie del área sospechosa de la micosis, de una manera pues lateral para no vaya a cortar a la persona. Entonces, y esas escamas, porque a fin de cuentas estamos sacando las escamas, la ponemos en una lámina portaobjeto, le colocamos unas gotas del hidróxido de potasio, se lo lleva pues a una lamparita de estas de alcohol, un mechero de alcohol, y luego se observa al microscopio. Y ahí nos va a permitir la observación, vamos a verlo acá. Miren ustedes aquí, se está raspando, puede ser de la piel, puede ser de una uña, si ven ustedes acá, para determinar si son hongos, lo observamos al microscopio, aquí está poniéndolo, miren, en la lámina que les explicaba, en la lámina portaobjetos, luego se lo lleva con la gotita del hidróxido de potasio, lo vemos al microscopio y vamos a ver la presencia o no de hifas, de pseudohifas, micelios tabicados, ya vamos a hablar en su momento levaduras cuando estudiamos tiñas. Pero lo importante es que nos permite rápidamente pues realmente llegar a un diagnóstico de que el paciente está teniendo un cuadro micológico, o sea, por hongos. Ya vieron ustedes en la clase pasada que no todo lo que está en las uñas es hongos, entonces ya vieron un montón de patologías que pueden ver las uñas, entonces no dar un tratamiento para los hongos si no están seguros mediante el examen, ¿ya? Es muy importante. Este examen obviamente también tiene sus ventajas, como es que rápidamente puedes tener un diagnóstico de que tiene un hongo. No te dice qué tipo de hongo es, solamente te dice que hay micelio tabicado, que hay pseudomicelio, pero ya me orienta. Yo sé que si me dice micelio tabicado, yo sé que es un dermatofito. Si me dice que es un pseudomicelio, entonces estoy segura que es cándida. Entonces, por eso. Pero depende de la experticia del examinador, es decir, de la persona que va a hacer el examen a nivel del microscopio. Entonces eso es muy importante, pero es un excelente método económico y rápido. Pero aquí también tenemos, miren, a los cultivos. Entonces, el asunto es que así mismo como a nivel bacteriano se hacen los cultivos bacterianos, a nivel micológico también. La diferencia es que el cultivo bacteriano, recuerdan ustedes que se demora pues de 48 a 72 horas y ya tenemos el resultado. En cambio, el cultivo micológico sí tiene mucho tiempo, demora a veces 3 semanas, hay casos que requieren hasta un mes, o sea, no se desarrollan tan rápido como es el cultivo de tipo bacteriano. Pero bueno, en ocasiones se lo hace, pero es para ciertos casos, por ejemplo, pacientes que no responden al tratamiento, entonces uno pide un cultivo y micograma, así como uno pide en la parte bacteriológica cultivo y antibiograma, cuando es por los hongos se pide cultivo y micograma, o sea, en este caso para las micosis, ¿no? Entonces me va a responder el laboratorio realmente a cuáles, asimismo, agentes antimicóticos es más sensible ese hongo que tengo delante. Miren ustedes cómo se desarrollan justamente, en este caso, en el cultivo, ¿no? Cuando es micológico.
También hay técnicas, miren ustedes, muy sencillas que a veces realmente pasan desapercibidas y es todo cuestión de tener una herramienta como esta, una pequeña lámina, un trozo de vidrio puede ser una lámina portaobjetos que podemos tener en el escritorio, ¿no? Entonces, esa técnica se llama la técnica de vitropresión o diascopía. Vitro, pues de vidrio, ¿no? Porque realmente es lo que se utiliza. Entonces, en este caso, para nosotros poder determinar si hay la presencia o no de salida ¿cómo se llama? De los eritrocitos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las púrpuras? Yo les decía, esto es petequia, que puede ser que a lo mejor está teniendo un angioma plano, si recuerdan todo eso que estábamos hablando cuando hablamos de manchas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo les decía que hay las manchas que son por congestión, cuando nosotros la comprimíamos justamente con este equipo, con esa pequeña lámina portaobjeto, si son por congestión palidece completamente, porque lo apretamos y el vaso sanguíneo se contrae y por ende pues no va a haber irrigación y se ve pálida la zona. Pero cuando es por extravasación no va a palidecer, es decir, cuando es una púrpura se mantiene. Entonces, vamos, por ejemplo, en este caso, esta persona mantiene aquí la coloración. Por ejemplo, las púrpuras por esfuerzo. O sea, hay personas que tienen totalmente ya pues muy dañadas las paredes de sus vasos sanguíneos, inclusive los capilares. Entonces, por tos, por un esfuerzo, pues pueden producirse púrpuras y que son petequias, ¿no? Entonces, si nosotros le hacemos una técnica, vemos que no desaparece porque salió el eritrocito y por ende eso está afuera, no va a haber ninguna congestión del vaso, ¿no? Entonces esto es importante, pequeñas cosas. También esta misma técnica, la de la vitropresión que estamos hablando aquí, nos sirve, mira, la simple lámina portaobjeto, para nosotros poder determinar la presencia, por ejemplo, en el caso de una tuberculosis vulgar, el lupus vulgar que se llama, es una forma de tuberculosis cutánea. Son la presencia de los llamados lupomas. Los lupomas, miren ustedes, son estos pequeños nódulos, miren ustedes estas lesiones aquí eritematosas. Realmente parece psoriasis, parece una dermatitis seborreica que se ha lastimado, una dermatitis atópica, pero yo tengo mis dudas. Entonces yo cojo mi pedazo de vidrio, lámina portaobjeto, comprimo y resulta que todo palidece, pero si se dan cuenta cómo quedan estas pequeñas nodulaciones de color amarillentas. Entonces, justamente estos se conocen como los llamados nódulos en jalea de manzana. Y es típica del lupus vulgar, que ya les digo que es una forma de tuberculosis cutánea. Entonces, ya descarto por completo las otras patologías, lo que se me venía a la mente. Recuerdan que les decía que uno tiene que hacer diagnósticos en nuestra computadora que tenemos, que es nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, con esta pequeño vidrio ya nosotros ya de una ya tenemos la sospecha, no, si esto es un lupus vulgar. Entonces, miren ustedes por eso. También, bueno, otra patología, sino que menos frecuente, es la sarcoidosis. Con la sarcoidosis también se ven estos nódulos, pero la más frecuente y más todavía en nuestro medio es la tuberculosis. Por lo tanto, vamos a ver, sospechamos más en eso. Bueno, por supuesto que complementamos con otros exámenes, ¿no? Acá tenemos, en cambio, una herramienta que en la actualidad en dermatología se le está dando muchísima utilidad. Realmente es en la época en que yo hice mi posgrado no existía la dermatoscopía, este es un dermatoscopio. Entonces, pero años después se comenzó a darse la utilidad a verse la utilidad de esta pequeña herramienta. Si ustedes se dan cuenta, miren, en realidad es como un equipo realmente sencillo, es 2 lupas. Esta es una lupa, acá adentro hay otra, y en medio hay una luz tangencial. Entonces, nosotros lo que hacemos, como vemos acá, este es un dermatoscopio manual, es de mucha utilidad. En la actualidad se le está dando muchísima utilidad hasta para las alopecias, en patologías de las uñas. Miren ustedes, esta persona consulta, miren aquí por esta pequeña mancha lunar que tiene en la región posterior aquí, miren ustedes, ¿no? De esta extremidad. Entonces, de lejos pues diría uno, bueno, parece un simple lunar, ¿no? Pero si yo lo veo con el dermatoscopio, es decir, lo comprimo, pongo esa luz, ese equipo, lo pongo encima de
de la lesión sospechosa, y miren ustedes cómo cambia totalmente, aumenta el tamaño de lo que estoy viendo acá, lo aumenta, y le voy a ver ciertas características, hay patrones, así como desde el punto de vista histológico existen patrones para sospechar de diagnósticos específicos, ¿no? El patólogo nos contesta tal es patrón, hay patrón inflamatorio, bueno, hay diversos tipos de patrones que nos va a explicar el patólogo. Pues desde el punto de vista de dermatoscopía también tenemos patrones que nos orientan, que si se trata, tiene unas radiaciones por aquí, aros radiados, hay una pigmentación irregular, por aquí vemos un velo, bueno, hay una serie de posibilidades que nos orientan a que se trate de un carcinoma, por ejemplo, un carcinoma vasocelular, o que se trate de un melanoma. De hecho, inicialmente cuando se sacó la dermatoscopía, se lo empezó a utilizar era solo para lesiones pigmentadas. Esa era la utilidad que se le daba, o sea, para más que nada este tipo de cánceres. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que no, tiene utilidad para la rosácea, para cánceres, para alteraciones unguiales, como les decía, inclusive para las alopecias. Si ustedes se dan cuenta, viene aquí a los lados, si ven ustedes como una pequeña regla que tiene aquí, porque es de utilidad para nosotros medir la lesión en ambos, en todos los sentidos, ¿no? Pues longitudinal, transversal, entonces utilizamos justamente la medida que tiene aquí el dermatoscopio, que lo trae por dentro mismo, dentro de la lupa esa que está en la parte más inferior. Entonces es muy importante, bueno, y un equipo pues realmente relativamente, todo dermatólogo debería tenerlo, y la verdad es que en todos los centros, pero lamentablemente no los tienen todos. Uno tiene que tenerlo particularmente, pero por ejemplo yo en el hospital cuando voy tengo que tenerlo el mío porque no tenemos dentro del área. Bien, pero también hay esta de aquí, la de tipo ya computarizada, vendría a ser el mismo procedimiento, pero realmente mucho mejor, ¿no? Por supuesto, este es un equipo muy costoso, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí está el equipo, pero que está conectado a esta pantalla, que es de una computadora. Entonces, esta lesión de aquí que se le esté observando a la persona, la aumenta acá mucho más amplia, entonces realmente es fabuloso, pero obviamente muchísimo más costoso. Si este vale como 900 o $1000, bueno, este vale miles, entonces como que este no es muy fácil de tenerlo, pero realmente es fantástico. Pero ayuda muchísimo en el diagnóstico de las enfermedades cutáneas. Y bueno, también tenemos otra herramienta que es muy útil en nosotros en dermatología, que son justamente las pruebas, como yo les puse aquí, miren ustedes, las inmunofluorescencias, tanto la directa como la indirecta. Entonces, con la directa, nosotros ¿qué vamos a determinar? La presencia de los antígenos, con eso nosotros determinamos. En dermatología especialmente lo utilizamos, por ejemplo, en la dermatitis herpetiforme, ¿se acuerdan que se las he venido mencionando, esas lesiones con vesículas que parecían herpes, ¿se acuerdan eso? Entonces, eso ahí te detecta el antígeno. En lupus nosotros lo utilizamos mucho, hay algunas dermatosis en las cuales es de utilidad la presencia de estos antígenos. En el pénfigo, en pemfigoides, bien. Y también tenemos la forma indirecta en la cual vamos a medir los anticuerpos. Entonces, eso es muy importante. Con la directa determinamos los antígenos, mientras que con la indirecta los anticuerpos. Entonces, muy importante, miren cómo nosotros también utilizamos esa técnica, que bueno, también la utilizan los reumatólogos, por ejemplo, ¿no? O un internista que quiera tratando de investigar alguna patología que tenga el paciente. Luego tenemos, miren, esta prueba que es muy específica de dermatología y tenemos al citodiagnóstico. Y este citodiagnóstico lo que se hace es para determinar células que estén contenidas en un exudado o trasudado en alguna lesión. Inicialmente este test solamente se lo utilizaba en pacientes que tenían sospecha de alguna lesión con herpes, es decir, para determinar alguna infección de tipo herpética, o sea, viral. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, si tienes una vesícula y que tú dices, bueno, esto seguramente es un herpes, hagámosle un test de sangre. Entonces, lo que se hace es que se saca el techito de la vesícula, entonces se la rompe y se raspa el fondo
Y eso que se raspa, ese compuesto se lo pone en una lámina portaobjeto y se lo lleva al microscopio. Y en el microscopio se ven, si es una infección de tipo viral, pues en caso del herpes más que nada, pues entonces se van a ver ciertas características como las células gigantes multinucleadas, la balonización del citoplasma y las inclusiones citoplasmáticas. Esas son características de las infecciones herpéticas, ¿no? O virales de este virus del herpes. Porque si se la ve igual, tanto en el herpes simple, 1 y 2, sirve también para la varicela, sirve para el herpes zóster, que es la reactivación del mismo virus, ¿no? Entonces, en todo caso, esa era la utilidad que se le encontró al principio, al test de sangre. Pero también sirve el test de sangre para el diagnóstico de ciertos cánceres cutáneos, obviamente. En este caso, por ejemplo, en zonas donde es difícil hacer una biopsia, está en una zona muy difícil de hacerla, entonces, ¿qué es lo que se hace? Asimismo, se raspa el fondo de la lesión y se lo observa en el microscopio y pues va a ayudar para el diagnóstico al menos más rápido de sospecha de que se trate de un cáncer cutáneo. Ustedes saben, a veces carcinomas vasocelulares, por ejemplo, están a nivel del borde de los párpados, en la zona lagrimal, o sea, es como difícil tomarle una muestra ahí, ¿verdad? Coger y sacarle, es una cosa bastante difícil, por ende, lo ideal es hacer un test de sangre. Acá tenemos otra prueba que también es la que yo les decía muy importante desde el punto de vista dermatológico y tenemos la llamada técnica de Müller o este examen es directo para la escabiosis, miren ustedes. Asimismo, si nosotros sospechamos que este paciente tiene escabiosis, o sea, ustedes saben que coloquialmente se le dice sarna, ¿verdad? Bueno, ese es el otro nombre también que se la conoce. En todo caso, sospecho que el paciente tiene sarna, entonces si tengo ahí una lesión donde la encuentro, que es en el surco, recuerden que el otro día hablábamos de los surcos, de esas lesiones especiales, entonces el surco, yo voy a raspar ese surco y lo voy a poner así mismo en una lámina portaobjeto, le pongo el aceite, una gota de aceite mineral, lo cubro y lo llevo al microscopio. Y allí nosotros vamos con asimismo una buena técnica que la tomemos y la observación, vamos a ver en este caso, miren, a la hembra del ácaro, que es la que realmente está en la piel produciendo el cuadro clínico. Entonces, lo vemos aquí al parásito, ¿sí? Entonces, esta es la técnica de Müller. Muy interesante esa prueba y también relativamente sencilla de hacerla, siempre y cuando tengamos, pues, por supuesto, un microscopio a mano y tengas experiencia para hacerlo. Hay otras pruebas así mismo tan sencillas que es como para nosotros tener una orientación, en cambio, por ejemplo, si un paciente me dice, doctora, lo que pasa es que cuando yo estoy en contacto con algo frío, yo me enroncho, yo no puedo estar en la sierra porque me enroncho, entonces uno tiene que descartar si a la final este paciente está teniendo una urticaria por frío, una urticaria frigori también que se le denomina. Entonces miren ustedes cómo es tan sencillo, en este caso si tenemos a la mano o le podemos decir al paciente, ¿puede conseguirse un hielito por ahí? A veces, ustedes saben, en los hospitales afuera venden puras cosas, refrescos y cosas así. Entonces traen un pedacito de hielo y nosotros le hacemos la prueba. Mira, aquí le ponen el hielo y si se dan cuenta dónde estuvo el hielo, miren cómo se produjo el abón o roncha, ¿sí? Entonces, con eso confirmado que el paciente tiene urticaria frigori. También, por ejemplo, hay lo contrario, la urticaria colinérgica, o sea, son pacientes que realmente por el ejercicio, por el calor, y en el momento que entran al ejercicio, empiezan a producirse estas ronchas. Entonces, en ese caso, podemos poner algo caliente, por ejemplo, si tenemos un tubo de ensayo, podemos poner agua caliente en el tubo de ensayo y le podemos aplicar, entonces, o se le hace hacer al paciente ejercicio, que póngase a saltar, lo ponemos un rinconcito que salte, entonces en lo que empieza a sudar, y son muchos ejercicios, se empiezan a producir las ronchas, si ven ustedes, entonces urticaria colinérica. A veces hay pacientes que dicen, el médico no me examinó, no creyó, a veces piensa que está diciendo una tontería, ¿no? Y no es así. Realmente, miren ustedes, con una forma sencilla nosotros podemos corroborar lo que nos está explicando el paciente en cuanto a su malestar. Entonces, esto es importante, ¿no? La urticaria colinérica, esta pruebita tan sencilla. Acá, miren, en cambio, tenemos otra prueba que es también muy sencilla, que se la utiliza para la escabiosis, a veces está más fácil todavía que la técnica de Müller, y esa es la técnica de la tinta china. En este caso, la técnica de la tinta china consiste en que todos tenemos pues, un sello, ¿verdad? El sellito con el cual ponemos en algún documento. Entonces, si nosotros sospechamos que tenemos ahí una lesión que parece que fuera un surco, entonces ya
identificar que es una lesión de surco. Generalmente están en la muñeca, por ejemplo, en los dedos, en los espacios interdigitales. Entonces, ¿yo qué hago? Le pongo un poquito de la tinta china de mi sello, que puedo tener allí, le aplico y luego encima le paso un poquito de algodón con alcohol. La idea es limpiar la tinta que queda por encima. Recuerden que yo les explicaba el otro día que el surco está localizado solamente en el estrato córneo, o sea, está bien arriba, ¿sí? Entonces, como está bien arriba, pues, porque les decía que la hembra necesita el oxígeno, si excava muy a profundidad, se ahogaría. Entonces, por eso ella excava bien superficial, para igual puede respirar. Entonces, por la misma forma, rápidamente penetra la tinta al surco. Si ven ustedes aquí, entonces le pongo la tinta y miren cómo lo marcó, lo pintó, digamos así, al surco. Aquí está, miren. Aquí está la eminencia carina y aquí está justamente todo el trayecto que la hembra ha ido excavando, orando, horadando. Entonces, acá, bueno, tinta de lo que está por encima, a lo que uno le ha limpiado. Entonces, miren, positivo. Y es más rápido todavía, más rápido que la técnica de Müller. Bien, entonces es muy importante estas pruebitas, ¿no? Y tenemos finalmente a una prueba que es realmente muy importante y probablemente de la más de utilidad en dermatología, que asimismo pues es invasiva. El problema con esta técnica es que es invasiva, o sea, tú en el momento en que vas a hacer una biopsia, tienes que advertirle al paciente que van a producirse algunas circunstancias, podrías tener algún efecto secundario. Una, tienes que poner anestésico. Entonces, bueno, asegurarse que el paciente no tenga una reacción alérgica a la lidocaína o cualquiera de los anestésicos que se utilizan, ¿no? Puede producirse por algo tan pequeño o un problema mayor. Entonces, le pueden poner eso, le tienen que al mismo tiempo advertir que le va a quedar una cicatriz. ¿Por qué? Porque voy a profundizar. Justamente una biopsia me va a servir para llegar a estratos más profundos. Pueden ser a nivel de la dermis, inclusive celular subcutáneo. Por ende, me va a quedar cicatriz. Eso es muy importante. Entonces, advertirle al paciente que una vez que se repare, le va a quedar una cicatriz, por lo tanto, tiene que firmarle su consentimiento informado. Entonces, hay varios tipos de biopsias, ¿no? La que es más común y la que en general se utiliza con mayor frecuencia porque es más práctica es la biopsia por punch o en sacabocados, como estamos viendo aquí. Este realmente es el punch, como ustedes están viendo aquí, miren, es como un instrumento cilíndrico, contiene en la parte final un tubito que es cortante, digamos que es un bisturí redondo, eso es la verdad. Entonces, hay de varios milímetros. Hay desde 1 milímetro, 1.5, 2 milímetros, 3, 4, 5, 6. O sea, pueden ser grandes. Entonces, dependiendo de lo que uno va a hacer. Sin embargo, la que más se utiliza con mayor frecuencia es el punch de 4 milímetros. Bien, ahora bien, dependiendo la patología en la que yo estoy sospechando, utilizo esta herramienta. ¿Por qué? Porque con el punch no me puedo ir más profundo. O sea, si mi sospecha diagnóstica es de que tiene un problema a nivel del celular subcutáneo o de dermis profunda, no debo de hacer una biopsia con punch, porque me voy a quedar muy superficial, muy arriba. Puedo estar a la final en dermis media o parte más alta de la dermis super profunda, pero es ideal hacerlo a mayor profundidad. En ese caso voy a utilizar un bisturí común. Entonces, las biopsias pueden ser en ese caso incisionales, o sea, yo aquí tengo la lesión sospechosa, cojo el bisturí y dependiendo de lo que yo estoy sospechando, me voy hasta el fondo, a donde tenga que llegar, donde yo sospecho que hay y extraigo la muestra. Pero el punch pues es muy práctico y realmente uno extrae la muestra, la pongo en formol al 10%, por cierto, ¿no? Ahora se utiliza el formol al 10% buferizado. Ustedes saben bioquímicamente que significa que está equilibrado. A veces el problema con el formol es que ustedes saben que momifica, lo deseca rápidamente a la muestra. Y a veces, pues lamentablemente, va a la biopsia, a patología, a donde sea que la lleven, y pues pueden tardar varios días hasta que la empiecen a procesar. Entonces, a veces de eso depende que hayan cambios
en la respuesta, en lo que va a estudiar después el patólogo. Entonces, por ese motivo, lo ideal es que sea en formol bufferizado. Ese no te quema la muestra. Eso es muy importante. Bien, entonces, después de eso, pues uno puede hacer una control de la hemorragia o pues con algún hemostático o con sutura, ¿no? Y lo ideal es que si a mayor tamaño uno puede hacer con una sutura, dependiendo de eso. Entonces, lo importante es que eso pues va a ir a patología y nos va a dar, no es que me dan el diagnóstico, patología lo que me responde es los patrones que encontró. Por ende, para enviar a patología yo también tengo que enviarle mis sospechas clínicas y darle la historia clínica del paciente, o sea, decirle, es un paciente, es femenino, tiene tanta edad, tiene tal patología de comorbilidad y bueno, mi sospecha tiene desde cuánto tiempo, bla, 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 y mi sospecha es que tiene una psoriasis. Entonces, eso es importante para el patólogo, porque así como por fuera, clínicamente, la piel responde muy parecida a muchísimas patologías, por dentro es la misma historia. Los patrones realmente se parecen. Ustedes recuerden histología, recuerden que como la verdad es que, bueno, todo se parece, ¿verdad? Igualito. En dermatología lo mismo, es lo mismo. Entonces, por eso es bueno orientar al patólogo y eso es lo correcto, que la biopsia cutánea la responda un dermatopatólogo. Es importante, no es lo mismo un patólogo general. Por favor, miren, ustedes de lo que ustedes ya van conociendo, se habrán dado cuenta que no existe un patólogo renal, no existe un patólogo para el hígado, para el cerebro, corazón, no. Pero la única especialidad que tiene a un patólogo solo para dermatología es justamente la dermatología, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque son muchísimos los diagnósticos en dermatología, como le digo, y el patólogo es necesario que tenga muchísima experiencia. Ideal es un dermatólogo que haga una subespecialidad en dermatología. También se han dado casos de patólogos generales que luego se dedican solamente a la parte dermatológica. Entonces ellos están viendo a diario lo mismo y tienen por ende mucha experiencia. Lo contrario, créanme que se ven muchísimos errores por causa de eso. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, y bueno, entonces la biopsia, ¿a todo el mundo no será de hacerle una biopsia en lugar de las otras pruebas? No, señores. No toda la biopsia no se justifica en todas las sospechas diagnósticas de dermatología. Solamente en aquellas patologías en las cuales pues nos estamos sospechando de una malignidad, por ende por un cáncer, también aquellas patologías, las ampollosas, como las que acabamos siempre les he mencionado, que el pénfigo, el pemfigoide, una dermatitis herpetiforme, ¿sí? Todas esas, obligatoriamente, todas aquellas ampollas, es importante hacer una biopsia cutánea. Y bueno, también se hacen obviamente cuando nosotros queremos hacer una publicación, es decir, por fines de investigación científica. Pero, por ejemplo, a un acné no te voy a hacer una biopsia, no le voy a hacer una biopsia, de hecho, ni siquiera la misma psoriasis. O sea, la psoriasis clínicamente es tan característica que no le voy a hacer una biopsia. A una urticaria no le hago una biopsia, a menos que, si ustedes recuerdan, yo les mencionaba que la roncha, el abón de la urticaria alérgica, no debe durar más de 24 horas y el paciente me dice que sí le duran más de 24 horas cada roncha, a ese paciente yo le puedo hacer una biopsia porque sospecho que ya es una urticaria vasculitis, ya es otra, ya hay otro compromiso. Entonces ahí sí, entonces para corroborar si es cierto lo que el paciente me está informando, entonces ahí pues justifico hacer una biopsia, pero no todo por el tema lo que les estoy mencionando, por la cicatriz. Hay muchísimas dermatosis que con solo la clínica nosotros podemos hacer el diagnóstico, por ende no justifica hacer esta prueba invasiva. Entonces, bueno, estas son todas las herramientas que nosotros podemos utilizar como parte del diagnóstico y que nos van a ser de mucha ayuda. Bien, ahora con todo eso que ya ustedes ya conocen, ya saben las lesiones elementales, ya saben las lesiones, tanto las primarias, las secundarias, las especiales, saben la historia clínica, cómo hacerla, y por último tienen sus herramientas diagnósticas que le van a ser de ayuda. Ahora vamos a ver entonces, ya vamos a entrar así en materia de las infecciones digamos, las enfermedades cutáneas que ustedes tienen que aprender a diagnosticarlas y a darles tratamiento.
Recuerden, chicos, que las enfermedades que nosotros vamos a ver aquí son enfermedades que como médicos generales ustedes tienen la obligación de reconocerlas y darles tratamiento. Y algunas que veremos al final, esas son realmente que ustedes tienen que saber que existen, poder sospechar, pero tienen que derivarla a un tercer nivel o a un especialista porque no es de manejo general. Muy bien, entonces el primer grupo que vamos a estudiar son las infecciones bacterianas. Pero antes que nada, antes de entrar propiamente a lo que son las enfermedades de tipo infecciones bacterianas, tenemos que recordar, porque esto es un recuerdo, de que nosotros tenemos una flora cutánea, ¿verdad? O microbiota, como se le dice en la actualidad, una microbiota cutánea. Esto es importante. También, así como ustedes lo saben, tenemos una microbiota a nivel oral, la tenemos a nivel intestinal, en el caso del sexo femenino tenemos a nivel del canal vaginal, hay bacterias y ciertos grupos de inclusive de cierta flora de tipo fúngica que son específicas de estas áreas. Hoy en día ustedes sabrán cómo se le está dando muchísima importancia a la correcta, al correcto manejo, al cuidado que se le dé a esta microbiota, porque realmente cumple función de defensa. Eso es lo que la gente no entiende, que cada vez que utilizamos un antibiótico por forma local o en forma sistémica, mucho más, nosotros estamos destruyendo a esas floras bacterianas buenas, es decir, las que nos van a proteger. Y esas son justamente las de tipo residente, es decir, están en nuestra piel en forma constante y por ende van a protegernos de las floras que son transitorias, de la que es patógena. Bien, en algunas ocasiones pueden provocar cuadro clínico esta flora residente, digamos que cuando hay alguna alteración en ese equilibrio que tiene que haber por dentro y en este caso por fuera. Fíjense ustedes, tan importante es en la actualidad el conocimiento de esta flora cutánea, que ya se han sacado medicamentos tópicos, cremas para el cuidado de, por ejemplo, pacientes con dermatitis atópica, los pacientes con psoriasis, cremas a base de probióticos. Ustedes saben que los probióticos se refiere a esto, a presencia de bacterias buenas. En el caso de la dermatitis atópica, y para que tengan bien presente la importancia de este microbioma, miren ustedes, se ha observado de que los pacientes que tienen dermatitis atópica, especialmente más severa, fueron aquellos que nacieron por parto cesárea. Miren ustedes, realmente esto es un trabajo que ya lo publicaron en 2014 y en todo caso han seguido investigaciones y más, y bueno, han seguido muchos países haciendo más investigaciones y confirmándose eso. Resulta que cuando nosotros nacemos normalmente por el canal vaginal, se dice que es lo fisiológico, pues, ¿no? Ya acabo de decir que la madre tiene, pues, en su canal vaginal tiene bacterias, y esas bacterias, pues, son buenas, que tienen ahí su flora bacteriana allí, que es de protección. Lactobacillus, ustedes saben justamente que es frecuente en esa zona. Pero ¿qué resulta? Cuando un bebé nace por parto cesárea, pues realmente lo que sucede es que se da, digamos, un baño, entre comillas, en lo que va saliendo por el canal vaginal, de esa secreción que tiene la madre y pues que está rica en esas bacterias. Entonces tiene un baño de eso, por otra parte traga literalmente esas bacterias y esas se van a alojar a nivel de su intestino, formándose esa flora cutánea, la flora intestinal, y a nivel cutáneo la flora cutánea, como lo está indicando su nombre. Pero, ¿qué es lo que sucede con el niño que nace por parto de cesárea? Pues no hay ese contacto, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que, pues, está en una sala quirófano, pues hacen una sexia y antisexia pues perfecta, y pues viene el ginecólogo, ya lo saca el bebé a través de la incisión, una cesárea, y luego pues esa criatura nunca tuvo contacto primero con esas bacterias que debieron habérsele pues colocado en su piel. Por ende, esa personita pues va a tener no tiene una flora de protección y las bacterias que se van a adherir a su piel son bacterias extrañas,
bacterias transitorias del medio ambiente que por ende van a ocasionarle patología. Entonces, se ha documentado y ahora sí totalmente demostrado cómo eso va a inducir una mayor gravedad de la dermatitis atópica. Y por ende, una vez que se altera la flora cutánea, van a tener posteriormente lo que yo les mencionaba el otro día, la marcha atópica. Es decir, ese pacientito primero tendrá dermatitis atópica, luego tendrá asma bronquial, luego tendrá una rinitis, pero es algo que lo tendrá siempre. La dermatitis atópica puede involucionar en los primeros años, pero en realidad es un paciente atópico para toda la vida. Y todo porque a través de la flora de la piel es que había esa protección, esas bacterias residentes. Muy bien, entonces miren ustedes la importancia de que nosotros preservemos, y se insiste que a menos que sea estrictamente necesario, todos los niños deberían hacer por parto normal. Bien, ahora en todo caso, dentro de esa flora residente, como su nombre lo está diciendo, es porque debe de estar todo el tiempo en la piel. Tenemos algunos grupos de estafilococos, especialmente epidermidis. Y esto es importante, a veces ustedes se habrán dado cuenta que hacen un cultivo y les sale estafilococos epidermidis. Este no requiere tratamiento, es parte de la flora cutánea buena. Más bien forma una protección para que no se adhiera el estafilococo dorado, que esa sí es transitoria y es la que causa problemas. Entonces, esta no requiere tratamiento. Solamente que se identifique un grado de inmunosupresión del paciente y la bacteria realmente haya penetrado accidentalmente, sea por medio de un catéter, sea por una punción o alguna úlcera, entonces, y esté ocasionando el problema, porque obviamente tiene que estar afuera, en una piel indemne. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos sospechar de que esté convirtiéndose en patógena, pero normalmente más bien es de protección. También tenemos otros tipos de bacterias de tipo coreineiforme. Estas bacterias coreineiformes pues también son de protección. Brevibacterium, el Cutibacterium, anteriormente que se lo conocía como el Propionibacterium agnes. Si ustedes recuerdan eso que yo les mencionaba, que el acné, pues uno de los tratamientos que siempre se está dando es el antibiótico, pero realmente dependiendo, a veces se necesitan, a veces no, y nunca por uso tanto tiempo, o sea, no prolongado, porque alteramos la flora justamente residente. De hecho, el Cutibacterium o Propionibacterium, como ustedes lo conocían antes, la nomenclatura actual lo denomina así, en realidad está colonizando siempre a las glándulas sebáceas. Cuando realmente por algún desequilibrio de la flora, entonces viene Cutibacterium, aumenta en proporción y empieza a producir daño aumenta, digamos, el tamaño de la glándula sebácea por mucha producción de sebo. Entonces el Cutibacterium pues empieza a alimentarse porque realmente vive en estas glándulas que producen mucho sebo y rompe la pared de la glándula y produce salida de ese material sebáceo al medio externo de la glándula y por ende causa inflamación. O sea, indirectamente causa el problema, pero no es la causa, porque el verdadero problema del acné es hormonal, ya lo hemos visto. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta esto. También tenemos flora fúngica, es decir, hongos como la malacesia, siempre en pequeñas cantidades. Cierta especie de cándida como la glabrata, estas son parte normal, o sea, estas no son consideradas patógenas. Cuando nosotros asimismo observamos un desequilibrio de esto, hay predominio, se va en exceso, la malacesia va a causar cuadro clínico, que es la pityriasis versicolor, el hongo que yo les mostraba hace un rato que como con la luz de Wood se hace amarillo, si recuerdan, ya estudiaremos en su momento eso. Pero normalmente es así, por eso es que cuando alguien te llega con una pityriasis versicolor, dice, ¿y quién me lo contagió? No te lo contagió nadie, es tú mismo tienes ese hongo en tu piel, es normal. Solamente que hubo un desequilibrio, probablemente justo porque predominó, sea por el uso de antibióticos, por cualquier otro motivo, se le alteró su sistema inmune, ahora sí, en vez de estar en pequeñas cantidades, aumentó la cantidad y me está produciendo el cuadro clínico. Pero no me lo contagió ni mi pareja, ni mi hijo, ni nadie, ni en la escuela no se lo contagió a nadie, ¿sí? Entonces es importante, tú mismo lo tienes. Y en este caso lo mismo pasa con la cándida glabrata. Entonces es parte, por favor, del microbioma cutáneo.
Y también tenemos, miren ustedes, una flora parasitaria, es decir, hay parásitos en nuestra piel y en este caso son el Demodex folliculorum, el Demodex folliculorum que realmente es un ácaro, miren ustedes emparentado con el de la sarna, pero este sí vive justamente en el folículo piloso. ¿Se acuerdan ese, cuando vimos el pelo, tiene como un canal por donde desemboca justamente allí la glándula sebácea, la apocrina, ¿sí se recuerdan de eso? Bueno, también ahí está Demodex, pero asimismo en pequeñas cantidades, puede estar una pareja, puede estar uno, pero cuando está muy lleno el canal folicular, está muy lleno de este ácaro, entonces ahí me va a producir una demodecidosis, es decir, ya un problema, ¿no? Que realmente causa algunos trastornos, puede ser a nivel de los párpados, a nivel de la cara, como en la rosácea interviene mucho este ácaro cuando hay demasiado. Pero en realidad estamos viendo que es el fondo, es realmente cuando se alteró el microbioma. Y en cambio, miren ustedes, tenemos una flora cutánea transitoria, la otra era residente, es decir, que ahí debe de vivir siempre, y en cambio tenemos la transitoria. Asimismo tenemos flora bacteriana, en este caso bacterias gram positivas, especialmente Streptococcus del grupo A, es lo que más patología producen con el Staphylococcus aureus a nivel cutáneo. Entonces, estas dos bacterias son las que más cuadros producen. Entonces, si la encontramos, sí produce cuadro clínico. O, por ejemplo, como es el caso de estafilococo, que ya vamos a ver, que le gusta colonizar, o sea, se mantiene como residente, pero es un residente malo a nivel de, en ciertas áreas de pacientes con atopía, por ejemplo, ¿no? Entonces, o personas que ya vamos a ver cómo se convierten en portadores asintomáticos y andan contagiando a todo el mundo, pero estas sí producen patología, tanto el estreptococo beta-hemolítico del grupo A y el estafilococo dorado. Y también podemos encontrar al género de Neisseria, como de las bacterias de flora negativa, ¿no? Mala. Son positivos, a lo que me refiero a negativos en el sentido de que producen cuadro clínico. Y dentro de la fúngica, en cambio, Candida albicans. Esto es muy importante, porque miren ustedes, se lo he resaltado, que siempre que se aísla Candida albicans en piel es patógena. Entonces, la candidiasis, que cuando estudiamos candidiasis, no es ocasionada por la glabrans que vimos hace un rato, que esa es parte de los que deben de habitar normalmente, es parte de la flora cutánea, en este caso residente, pero transitoria sería la albicans, otra especie. Muy bien, entonces con esos antecedentes que ya ustedes deben de conocer muy bien, cuál bacteria es bien, cuál está mal, cuál es de estos parásitos. Bien, entonces vamos entonces a estudiar una clasificación de estas infecciones bacterianas. Para esto, pues, las vamos a dividir, miren ustedes, en dos tipos. El primer grupo que vamos a estudiar es cuando hay la afectación directa en piel por parte de la bacteria. Eso es importante. Puede ser, por cierto, a nivel de piel, pero también a nivel de los anexos, ¿sí? Es muy importante, o anejos, como yo les decía. Entonces, cuando es a nivel de piel, vamos a estudiar los impétigos, que ya vamos a ver, hay diversos tipos, el lectima, el erisipela, la fasciitis necrotizante. También tenemos a nivel de los anexos, y dentro de eso, pues, las afectaciones unguiales, ya vimos un poquito el otro día cuando vimos las afectaciones que produce a nivel de la uña, o sea, cuando se afecta justamente en los pliegues unguiales en realidad. Entonces tenemos el paronychia y al panadizo. En cambio, a nivel de los pelos, vamos a hablar de la foliculitis, inflamación sobre los folículos pilosos, furunculosis, el anthrax, también denominado carbunco, y cuando es la afectación por toxina, en este caso ya no son las bacterias en sí, ya no hay la bacteria, sino que vamos a verla en piel, es la afectación, es de las toxinas que producen esa bacteria. A veces, de hecho, lo importante es que en esta, cuando es por toxina, la infección propiamente es a distancia y puede ser a partir de un proceso otorrinolaringológico, una onfalitis, o sea, un proceso que en teoría no tendría ni siquiera que ver nada con la piel. Entonces, pero hay algunas bacterias, como por ejemplo el estafilococo y el estrepto, que producen toxinas severas, dependiendo algunas cepas de estas bacterias, que van a producir cuadros clínicos muy severos. Por ejemplo, ya estudiaremos el síndrome de las 4S, también denominado síndrome de Richter, Richter-von-Richter-Schein, o síndrome de las 4S, como está aquí, ¿no? El síndrome del shock tóxico, que puede ser tanto por estafilococo o como por estreptococo, ya lo estudiaremos también, y la escarlatina. Bueno, esta es una patología que realmente ustedes la ven en pediatría, pero de todas maneras la menciono aquí, estas son las que nosotros
vamos a estudiar. Entonces, bueno, vamos a iniciar primero con el grupo de las estafilodermias, o sea, para no ir mezclando, ¿no? Entonces, las estafilodermias, es decir, las infecciones ocasionadas por el estafilococo a nivel cutáneo. Muy importante el predominio de esta bacteria. Realmente tiene ya algunos años en que esta bacteria, el Staphylococcus aureus, es la bacteria que más cuadro clínico produce a nivel cutáneo. Antes, mucho tiempo atrás, la bacteria que producía cuadros cutáneos era el estreptococo beta hemolítico, el grupo A. Posteriormente se fue invirtiendo y en la actualidad resulta que la que predomina es el estafilococo o inclusive puede estar en conjunto con el estreptococo. Miren ustedes. Entonces es muy importante eso. Entonces por eso es causante de la mayoría de las piodermas. Este término de piodermas o piodermitis, como ustedes también lo pueden encontrar en algunos textos, realmente ya es un término un poquito en desuso, ¿no? Pero todavía se lo sigue aplicando porque inicialmente se lo sacó de acuerdo a si los pacientes, porque generalmente algunas de estas desarrollan la presencia de pus, pero no todas, como ya vamos a ver, no todas producen pus, por lo tanto el término piodermitis ya no es tan práctico, ¿no? Pero se lo sigue utilizando porque fue como lo dejaron primero los padres de la dermatología. Bueno, entonces producen afectación cutánea, pero a veces, miren, casos especiales pueden haber septicemia, que ya veremos, estudiaremos, especialmente en casos como de los que tienen que ver con toxinas, por ejemplo. Bien, entonces algo importante es que este Staphylococcus aureus se le puede encontrar pues, en un 20%, se dice, en la población normal, y en este caso es normal, digamos que entre comillas, o sea, estos pacientes no tienen cuadro clínico manifiesto ellos, pero son los que se denominan portadores asintomáticos. Es muy importante. En fosas nasales y también en forma constante, y otros en cambio lo tienen en forma intermitente hasta en un 60%. Eso es importante porque miren, en el caso de ya ustedes se toparán, ya bueno, estudiaremos en pacientes que tienen cuadros clínicos de estafilodermias a repetición, por ejemplo, furunculosis o foliculitis a repetición, pero sobre todo la furunculosis. Entonces a veces uno dice, bueno, este niño, ¿por qué tiene constantemente el cuadro clínico? ¿Qué es lo que se lo está reactivando? Y no nos damos cuenta que en muchas ocasiones es debido a que el cuidador o el adulto que lo cuida, pues la mamá, la abuela, una hermanita, tienen justamente la bacteria a nivel de las fosas nasales. Ellos no tienen el cuadro clínico, pero lo contagian al niño, ¿no? Entonces le va a desarrollar eso, es importante. Y el mismo paciente lo pueden tener a sí mismo, como un 20% a nivel de la fosa nasal, lo pueden tener en forma persistente y a veces va y viene el predominio de esta bacteria. Otro sitio también donde se lo encuentra que tiene colonizando, igual que a nivel de las fosas nasales, es a nivel del periné, es muy importante. Entonces, estas personas, tanto el portador nasal como el perineal, se convierten en fuentes de infección. Suele ocurrir a veces, por ejemplo, a nivel de los hospitales, en los cuneros, se dice, ¿no? O sea, por ejemplo, un bebé que nace y ya vamos a ver pues, algunas ampollosas y a veces digamos que la enfermera, el personal que esté ahí de salud, algún médico, alguien que esté ahí, los esté manipulando sin el debido cuidado. Bueno, ahora ya no hay muchos problemas de eso, porque la gente toma los guantes y todo, pero a veces podría alguien, por el apuro, por descuido, olvidar eso, entonces, y justo coincida que es una persona que tiene a esta bacteria colonizándola a nivel nasal, podría convertirse en fuente de infección para recién nacidos. Entonces, 2, 3, 4 niños en el cunero, este es alguien que está contagiando. Bueno, entonces con estos antecedentes vamos a estudiar la primera infección, en este caso pues directa, ¿no? Por la afectación directa de la bacteria. Y vamos a estudiar el impétigo. Estudiaremos el impétigo tanto que es por el estafilococo como por la que es por el estreptococo. Entonces, algo importante, miren ustedes, que se dice en algunos estudios de que hasta un 90% de los pacientes pueden tener infecciones por el estafilococo dorado y pues un 10% sería por estreptococo puramente y pues la mayoría son mixtos. Entonces, por eso es que se dice que en un 90% siempre está metido el estafilococo, ¿sí? Cuando la infección es la lesión primaria, es decir, estaba sobre una piel indemne, una piel que estaba sana y de repente produjo el cuadro, se le denomina impétigo primario, ¿no? Pero es impétigo como tal. Pero en ocasiones un paciente tuvo, digamos que tiene
una exulceración, tiene una úlcera, o se rascó, se lastimó, una quemadura. Entonces, hay esa lesión primaria, ¿verdad? Y luego se contamina con bacterias y a ese proceso se llama impetiginización. Entonces, el impétigo nos está indicando que estaba bien la piel, pero la impetiginización es que se contaminó la lesión primaria que tenía ese paciente con bacterias, que podría ser estafilo o podría ser estrepto. Entonces veamos en este caso la que es, iniciamos como le decía, el impétigo, que ya sería solamente el de tipo ampolloso, que es puro por estafilococo, purito. Entonces, en este caso, pues se le denomina así, el impétigo ampolloso, que es frecuente en recién nacidos. Esto es importante. Entonces se ven la presencia de ampollas que son flácidas y que tienen un contenido líquido o seroso, que se rompen con facilidad y dejando estas áreas exulceradas. Recuerden que hablamos de exulceración, que es superficial, si se recuerdan eso, ¿no? Esto, por ejemplo, este impétigo ampolloso, aquí también hay ruptura de desmosomas, solamente que está más superficial, es decir, a nivel del estrato granuloso. Es muy importante. Realmente este tipo de impétigo tiene lo que se conoce como el signo de Nikolsky. El signo de Nikolsky, ya vamos a verlo en unas imágenes, realmente lo que es, como les decía, está bien superficial la ruptura de los desmosomas, ¿no? Y por ende se separan los queratinocitos y forma la ampolla. Entonces, fácilmente al frotar la piel alrededor donde está la lesión, se despega la piel. Entonces eso se llama Nikolsky positivo, porque con facilidad se le despega la piel, un desprendimiento. Aquí tenemos, miren ustedes, las ampollas, que son clásicas del estafilococo. Realmente puede convertirse luego en purulento, pero inicialmente comienza simplemente con un material ceroso nada más. Acá tenemos, miren, a esta pacientita, pues aquí ha tenido una lesión de ampolla. Importante es que, como es tan superficial, ojo, el paciente no le va a quedar cicatriz. Recuerden que entre más superficial es la situación, no tiene que quedar cicatriz. A veces, pues preguntan si la lesión está en la cara, si la tienen en las piernas, pues el familiar suele preguntar si le va a quedar cicatriz. No queda, es muy superficial realmente, pero no significa que no sea grave. Esto corresponde a lo que sería un signo de Nikolsky, ¿no? Bueno, este es un caso ya grave porque realmente corresponde a otra imagen de ya un despegamiento, el síndrome de las 4S, pero bueno, aquí vamos a ver primero lo que es el signo de Nikolsky, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el examinador con guante está frotando esta piel que aparentemente está sana. Si ven cómo se está desprendiendo, como que se despega, entonces eso se llama Nikolsky positivo. El impétigo ampolloso es frecuente de los niños, pero también lo podemos ver en mayores también, por ejemplo, en diabéticos, en personas que tienen cierto grado de inmunosupresión, se les suele presentar. Miren ustedes las ampollas que luego se rompen y si ven cómo empiezan a formar estas áreas costrosas. Siempre, pues ya después del proceso, van a quedarle estas costras. Miren ustedes acá, este paciente tiene así las lesiones ampollosas, algunas ya están comenzando a formarse costras, ¿sí? Entonces este es un impétigo ampolloso, esta es una persona mayor, ya un adulto y que realmente la imagen, por cierto, se presta a equivocación como si fuera un herpes, ¿no? Es importante eso, miren como el diagnóstico diferencial es importante, pero el herpes tiene vesículas, no tiene ampollas, eso es importante. En algunas ocasiones ustedes podrían ver aparentemente ampollas en un herpes, cuando las vesículas confluyen y pueden formar como lesiones tipo ampollosas, pero siempre son uniloculares. Si nosotros lo vemos bien de cerca, siempre habrán pequeñas vesículas. El mismo paciente con ampollas, miren ustedes, es decir, este impétigo, producen estas ampollas mitad y mitad, que se llaman. Miren ustedes, en lo que nosotros lo ponemos como sentadito al pacientito, si ven como el líquido se va hacia el fondo, las ampollas son bien flácidas, ¿sí ven? Flácida. Entre más superficial es la ampolla, más flácida es. Entonces, más profunda está más tensa, entonces más templadita, más superficial, más flácida. Tenemos algunos diagnósticos diferenciales para esta patología y entre ellas tenemos el pénfigo neonatal.
En realidad el pénfigo no es propio de los niños, es de los adultos, pero se puede ver justamente temporalmente, justamente en hijos de mujeres que estén con pénfigo. Entonces, estas mujeres tienen títulos altos de los anticuerpos IgG1, entonces, en ese caso, pues nosotros, el lactante al nacer, pues podría tener esto, pues no, el niñito al nacer. Entonces, nosotros pues tenemos que pedir, en primer lugar, examinar si la madre tiene el antecedente de que tiene pénfigo. Esta es una enfermedad crónica, ¿no? El pénfigo es una enfermedad que es pues, de años. Entonces, por ende, pues seguramente la madre ya conoce sus antecedentes y no pensar nosotros que se trata de un impétigo ampolloso, sino que ya con estos antecedentes solicitamos los anticuerpos y nos va a dar positivo. Bien, se resuelve en pocas semanas justamente, ¿no? Porque ya justamente se producen ya inmunoglobulinas del bebé. Tan bueno, este es un pénfigo, pero ya en una persona adulta, ¿no? Entonces ya miren las ampollas que tiene justamente ya una persona, pero es propio del adulto, no es de los niños. También el penfigoide, se acuerda que yo les decía, el penfigoide también son asimismo lesiones ampollosas, pero más profundas. ¿Se acuerdan que era por rupturas en los hemidesmosomas? Entonces, a ese nivel, las ampollas por eso son más tensas en ese caso. Y asimismo se ve en caso de hijos de madres que tengan esta patología, ¿no? Acá tenemos una persona, un adulto que tiene el penfigoide. Por otra parte, miren ustedes, aquí tenemos una ampolla, las ampollas ocasionadas por quemaduras solares. Esto es muy importante, chicos, porque las ampollas pueden ser ocasionadas accidentalmente por una quemadura solar, porque hubo un descuido, y recuerden ustedes que hay que tener cuidado hoy en día por el llamado maltrato infantil, que desgraciadamente los niños pues son víctimas muchas veces de las propias madres, de los adultos, en teoría sus cuidadores pueden tener estas lesiones. Entonces, pero bueno, hay el antecedente que hubo la quemadura, pero en algunos casos pues requiere hacer una historia clínica adecuada, porque a veces a ustedes les va a tocar hacer, les va a llegar y le ponen ahí a que tienen que decir si ese niño ha sido víctima de un descuido o al final tienes un impétigo, entonces mucho cuidado. Ya a mí me tocó alguna vez esa situación, por eso se las cuento, porque me tocó decir, y la verdad es que la pobre madre era inocente, la criatura era impétigo ampolloso y lo estaban acusando de que era que ella lo descuidaba al bebé o que lo había quemado. Decía. Bueno, la dermatitis herpetiforme, que ya la hemos visto en clase pasada, realmente con la presencia de vesículas y algunas lesiones también de tipo ampollosas sobre ese fondo eritematoso. Entonces, miren ustedes que puede presentarse asimismo en niños y también en adultos. Entonces, este tipo de lesión es muy pruriginosa. Algo importante con la dermatitis herpetiforme que es muy pruriginosa. Por otra parte, es crónica. Va y viene y prácticamente está ahí. En muchas ocasiones está estacionaria. O sea, realmente hasta que no se haga el control de la ingesta del gluten, ¿no? Entonces, es importante eso, el cuadro de estos pacientitos. Y miren ustedes el llamado también prurigo por insectos. Hay personas que son muy sensibles, generalmente las personas con atopía, o sea, antecedentes de alguna forma de atopía, asma, rinitis, dermatitis atópica, bueno, pueden desarrollar el llamado prurigo por insectos. O sea, hay personas en las que te pica un mosquito y, bueno, te pica, te deja una ronchita y un puntito rojo temporal, una petequia y no pasó nada, ¿no? Pero hay personas que tienen muy severa la reacción alérgica a la picadura del insecto que producen estas lesiones como ustedes ven aquí. Algunas formas como vesículas, si son más chiquitas, o pueden ser como ampollas también, de mayor tamaño. Entonces, hay el antecedente, en primer lugar, que las lesiones te aparecen en áreas descubiertas. Entonces, te fuiste de paseo, hay el antecedente que se fue de paseo a una área rural, había mosquito, andaba en short, lo que sea. Entonces, hay ese antecedente y aparecen bruscamente. No hay malestar general, no hay fiebre, no hay ninguna situación, solamente que hay prurito intenso. Por supuesto que a partir de aquí, más bien de esta lesión de prurigo, puede haber una impetiginización. Miren ustedes, un cuadro sobreañadido. Entonces, pero esto es agudo, esto comienza rápidamente, ¿no? Porque hay el antecedente, repito, del viaje que hubo. O en la casa, doctora, de repente se me dieron muchísimos mosquitos, alguien había dejado una llanta llena de agua y ustedes saben los motivos para los cuales hay mosquitos. Entonces,
Eso es importante, ahí el antecedente, pero sobre todo es el prurito, por eso se llama prurigo. Cuando ustedes oigan esta palabra prurigo, recuerden que esto les va a picar como a nada. Entonces esos son los principales diagnósticos diferenciales de ese impétigo ampolloso. Bien chicos, ¿alguien tiene por favor alguna pregunta? No le pongo el tratamiento aquí, se lo iba a dar, pero realmente cuando ya veamos las otras estafilodermias, allí se los doy una sola, porque realmente es el mismo tratamiento, básicamente. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Se fueron? Doctora, todo estuvo muy claro, doctora. Gracias. Sí. Ya, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy al Moodle, por favor, ya saben que tienen que ir para la pregunta y la clásica tarea que hay que hacer, ¿no? Chicos, ha sido un gusto. Les deseo una feliz Navidad y pues muy bendecida, ¿no? Para ustedes y toda su familia. Realmente deseo de todo corazón de que les vaya muy bien, ¿no? Estoy segura que así va a ser. Entonces, porque aquí ya no nos Gracias, doctora. Bueno, chicos. Gracias, doctora. Igualmente para Gracias, doctora. Pase bien igualmente. Por Tenga ahí una igualmente. bonita Navidad. Doctora, igualmente. Gracias, muchas gracias. Chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad.